El título de esta lección, número 7, es La verdadera fe no hace acepción de personas. Y el texto que vamos a estudiar hoy es Santiago capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13. Lo invito entonces para que abra su Biblia, por favor, y tome nota de cada una de las referencias, los comentarios y las notas que vamos a estar mirando, considerando este maravilloso capítulo 2, estos primeros 13 versículos. Esta gran lección sobre no hacer acepción de personas es una lección que se hace tremendamente necesaria para que las congregaciones la escuchen y aprendamos cómo debe ser nuestro comportamiento con aquellos que visitan nuestra congregación. Los que componen la familia de Dios tienen que vivir de acuerdo con lo que creemos, para mostrarle a los cristianos la relación que hay entre sus vidas y su fe. Santiago nos da una gran prueba de esto que les estoy señalando. Y Santiago describe a dos visitantes al culto, uno rico y uno pobre. Pero bueno, vamos a leer esta porción de Santiago capítulo 1, versículo del 1 hasta el versículo 13, esta gran exhortación que nos hace este varón de Dios. Vamos a leer entonces ahí el versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, como les decía ahora, Santiago nos está diciendo aquí que todos aquellos que hacemos parte de la familia de Dios debemos vivir de acuerdo con aquello que nosotros creemos. Y Santiago entonces nos pinta un cuadro de nuestra relación que hay en nuestras vidas con el prójimo y nuestra fe, y nos da, vuelvo y digo, un cuadro de dos personas que visitan el culto. Uno es rico y otro es pobre. Y nos invita a que observemos cómo son tratados por los miembros de esta congregación a estos dos personajes. Así que Santiago nos dice que la forma como nos comportamos con las otras personas, incluso con las personas que no conocemos, que visitan la congregación, es un indicio de lo que creemos, de nuestra fe en Dios. Así que Santiago nos dice que nosotros no podemos separar nuestras relaciones humanas con la comunión con el Padre.
No es pues, hermanos, como yo les he venido diciendo en clases pasadas, no es que la fe va por un lado y la manera en que nosotros tratamos al prójimo va por otro lado. Entonces, estos versículos nos van a exhortar a nosotros para que cambiemos. Si existe este pecado en nuestra vida, debemos erradicarlo. Bueno, de una manera muy concisa, de una manera también muy contundente, el apóstol Juan nos dice acerca de la relación que debemos tener con nuestros hermanos. Dice ahí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Santiago, como les dije ahora, en el capítulo 2, y vamos a considerar el versículo 1. En el versículo 1 entonces encontramos la exhortación. La lección de Santiago entonces comienza con la siguiente exhortación. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En consonancia entonces con el carácter imperativo de la epístola, la exhortación debería ser leída como un mandamiento. Podríamos también señalarlo. El versículo 1 nos está dando, hermanos, un mandamiento. Y este mandamiento nos dice que nosotros jamás deberíamos involucrar o jamás deberíamos combinar la presuntuosidad con la fe. O en otras palabras, nosotros no debemos mostrarnos presuntuosos y a la misma vez decir que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser una persona presuntuosa? Bueno, es una persona también que llegaría a ser clasista, que se relaciona con ciertas personas o acepta a ciertas personas dentro de su círculo y a otras no las acepta. Bueno, leyendo este mismo versículo en otras versiones, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, la versión del 95 dice, Santiago capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencias entre personas. Bueno, este versículo es un poco más claro a nuestro lenguaje, ¿no? También dice, por ejemplo, la Dios habla hoy, Santiago 2:1 lo vierte de la siguiente manera. Hermanos míos, vosotros que creéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer diferencias entre unas personas y otras. Así que dice ahí el versículo, hermanos, que nosotros jamás debemos tratar a las personas de manera diferente por su apariencia externa. Así que todos los versículos que vamos a seguir estudiando de aquí en adelante, del versículo 2 hasta el versículo 13, desarrollan la base de este mandamiento. Entonces, la explicación de Santiago del versículo 2 hasta el versículo 13, vuelvo y repito, va a desarrollar todo este mandamiento. Así que Santiago va a exponer una cantidad de razones y nos va a pintar un cuadro acerca de este mandamiento que encontramos nosotros o esta exhortación en el versículo 1, que vuelvo y se las leo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si usted cree en Cristo, no debemos esperar que usted haga distinción de personas, pero tristemente entre las iglesias de Cristo, entre nosotros los cristianos, la familia de la fe, combinamos las dos cosas, la fe y la distinción de personas o la acepción de personas. Entonces, este desarrollo de esta exhortación, Santiago empieza entonces con un ejemplo que está del versículo 2 hasta el versículo 4 y ofrece entonces un tipo de ética para los encargados
de recibir y acomodar las visitas en las congregaciones de los cristianos. En algunas congregaciones se encarga a un hombre o a unos hermanos en particular que se hagan a la entrada para que se encarguen de recibir, de darles la bienvenida, de acomodar a las personas que van ingresando, particularmente a las personas nuevas, a los visitantes. Entonces vamos a leer versículo del 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Pregunta Santiago, es una pregunta de retórica. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, entonces, Santiago, hermanos queridos, asume que las asambleas de los cristianos llegaban visitas. Claro que sí, por supuesto que llegaban visitas. Y Santiago pudo haber sido testigo del trato o de la manera que se trata a la persona mencionada, a la que está haciendo, a la que está visitando. Ahora, Santiago no dice, y no importa si no lo hace, si los visitantes eran cristianos o no eran cristianos. El punto es que las actitudes mostradas eran incorrectas en cualquiera de los dos casos. Sin embargo, entonces Santiago dice algo sobre el rico. Llevaba entonces el rico un anillo de oro, un vestido costoso, eso lo dice ahí en el versículo 2, lo que parece indicar que este individuo que visita la congregación era un noble o tenía alguna autoridad, era una persona rica. Además de ser rico, entonces parece que tiene un poder, tiene una influencia. Ahora Santiago pregunta, bueno, ¿en qué estaban pensando estos hermanos? ¿Piensan entonces que la ropa fina distingue a los hombres admirables, mientras que la ropa raída o sucia o poco costosa reflejaba el carácter de los que la usaban? ¿Piensan estos hermanos que la riqueza indicaba la dignidad de una persona? ¿Cómo podía alguien llegar a creer que un sistema de estratos sociales, de castas, sería bien visto por Jesús? ¿Qué pensaría Jesús, el dueño de la congregación, cómo se comportan los miembros de su congregación? Los que llamamos nosotros la iglesia de Cristo. Antes de que nos expresemos con un tono de severidad de los cristianos del primer siglo, porque eso era un problema de los cristianos del primer siglo, preguntémonos si alguna vez usted y yo hemos sido culpables de la misma clase de pensamientos y tenemos este mismo comportamiento con las personas que visitan la congregación. Bueno, ¿cómo reaccionamos si nuestras reuniones se llenaran de aquellas personas que podríamos considerar poco deseables? ¿Qué pensaría usted si la congregación se empezara a llenar de personas marginadas, pobres, harapientas, necesitadas? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo trataría usted al visitante en la reunión? Bueno, hace unos años, un hombre, se llama Dick Marker, escribió un artículo titulado ¿Qué calificación cree que tendríamos? Y este artículo contenía algunos datos y conclusiones sorprendentes. Este hombre hizo un experimento. Este hombre, hermanos, visitó 18 congregaciones los domingos de forma sucesiva para averiguar
cómo eran las iglesias de Cristo en realidad. Y de acuerdo con el artículo, cubrió una nota y el hombre dijo: me senté casi al frente. Después del servicio, caminé lentamente hacia la parte trasera y luego regresé a la parte delantera y de vuelta al vestíbulo por otro pasillo. Me mantuve sonriente. Estaba vestido con pulcritud. Le pedí a una persona que me indicara cómo llegar a algún lugar específico. O sea, pues quería escuchar un sermón, un salón para las actividades en donde se estaba presentando el estudio del predicador. Me quedé para el café, bueno, porque algunas congregaciones tienen la costumbre de en un salón repartir café, si lo servían. Usemos entonces una escala para calificar el recibimiento de su congregación. Este hombre entonces calificó estas 18 congregaciones que las visitó el domingo con relación a cómo se sintió él en cada una de esas reuniones. Entonces, hermanos, de 1 a 10, siendo 1 la peor calificación, siendo 10 la superior o la mejor, ¿cómo calificaría usted o cómo calificó este varón, por ejemplo, este punto, o estos primeros 3 puntos? Por una sonrisa de parte de alguno de los devotos, por un saludo de quien estuviera sentado cerca, por un intercambio de nombres, también por una invitación a volver, o por qué me presentaran a otro devoto, o porque me presentaran a otro miembro de la iglesia, o por una invitación para conocer al predicador. Bueno, este personaje realmente calificó estas congregaciones de la siguiente manera: 11 iglesias de las 18 estuvieron menos del 70 puntos y 5 obtuvieron una puntuación inferior a 20. Su conclusión es que, hermanos, es de la siguiente manera: puede que la doctrina sea bíblica, el canto sea como el de los ángeles, cantan de una manera angelical, el sermón fue espectacular. Sin embargo, cuando un visitante no encuentra a nadie que le importe si está ahí o no está, es probable entonces que esta persona nunca vuelva a la congregación. Bueno, y déjeme decirle algunas experiencias que he tenido yo con las congregaciones. Una vez, cuando predicaba yo en el oriente de Caldas, había un miembro muy querido, se llamaba el hermano Publio. El hermano Publio trabajaba en una finca de café, humilde, muy sencillo, un hombre muy trabajador. Y en alguna ocasión, el comité de cafeteros estaba realizando unas reuniones con los caficultores, con los dueños de finca de café en la ciudad de Bogotá. Y el hermanito Publio muy humildemente me decía: hermano, voy a pasar una parte de la semana en la capital, así que quisiera, hermano, que por favor me diera una dirección de alguna iglesia de Cristo en donde yo me pudiera reunir. Bueno, le di una dirección al sur de Bogotá. Cuando el hermano regresó de su viaje, para extrañeza mía, el hermano el domingo no estuvo en el culto. Esperé a que el miércoles asistiera y tampoco. Entonces me fui para la finca para visitarle y encontré que mi hermano Publio estaba totalmente desanimado. Y yo le dije: hermano, ¿cómo le fue? Cuénteme. Me dijo: no, muy bien con la reunión en la comité de cafeteros, pero con la congregación, hermano, completamente decepcionado. Hermano, ¿qué le pasó? Me dijo: no, hermano, cuando llegué, haga de cuenta que, hermano, no hubiera llegado nadie a la congregación. Solamente el predicador se arrimó, me preguntó mi nombre y que de dónde venía, y no fue más.
Me senté en una banca, pero al rato llegó una hermana y me hizo levantar porque supuestamente la hermana se sentaba ahí. Tuve que buscar yo otra banca en la parte de atrás para poder acomodarme. Bueno, empezó el servicio, no me dieron la bienvenida, en fin, pero ningún hermano se acercó, ni me saludó, ni se presentó, nada absolutamente. Terminado el servicio, vi que en la congregación tenían un teléfono. Yo necesitaba hacer una llamada, le pedí a un hermano que si podía usar el teléfono, me dijeron que ese teléfono no se podía usar, pero después el hermano supo que algunos miembros de la iglesia usaron el teléfono, pero al hermanito no le permitieron usar el teléfono. En fin, el hermano regresa muy desilusionado porque supuestamente él creía que era parte de la familia de Cristo, pero con esa experiencia tan triste y tan amarga, el hermano por poco se aparta de la congregación. Yo estuve varios días visitándole, tratando de animarlo para que el hermano no se apartara de la congregación. Si esto le pasó a un hermano, ¿cómo será entonces, hermanos, a los visitantes? Esto es muy triste. Y yo, hermanos, también he sido testigo y también he experimentado este tipo de cosas. Yo he visitado congregaciones en el extranjero y realmente, hermanos, he visto, no en todas, pero sí en algunas, muy poca recepción, muy poca bienvenida. Lo miran a uno con recelo, lo miran a uno con malos ojos, con mala intención, y se siente uno incómodo, bastante incómodo, al punto en que uno toma la decisión de yo por aquí no vuelvo. Pero la realidad, hermanos, es que sí. La doctrina, hermanos, la doctrina es bíblica, el canto muy inspirador, los locales muy hermosos, el predicador muy bien preparado con sus sermones. Sin embargo, uno como visitante, cuando llega, parecen que, hermanos, como si estuviera o no estuviera. Entonces uno toma la decisión, hermanos, de no volver. Esto es muy triste, hermanos. Entonces, ¿qué calificación cree que Dios nos daría? Es muy importante entonces que cada uno de nosotros nos esforcemos para que los visitantes se sientan bienvenidos, apreciados, queridos. Este domingo, hermano, haga un esfuerzo especial con alguien que esté visitando la congregación. Acérquesele, así no lo conozca, pero recíbalo muy bien. En cambio, hermanos, mire, cuando uno visita otras congregaciones, yo he visitado otras congregaciones, pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, hombre, y uno se siente acogido. Venga, ¿cómo vino? Bienvenido, es un gusto que esté aquí entre nosotros. ¿Cómo se enteró de la congregación? Por un folleto. ¿Quién lo invitó? ¿O pasó usted aquí frente al local y quiso entrar? Vea, cuéntenos, ¿cómo conoció de nosotros? Ya le llama a una persona para que se encargue de usted, para que lo ubique en el salón y para que juntamente él le vaya explicando qué es lo que nosotros hacemos aquí en el culto de esta congregación. ¿Y cuánta gente, hermanos, sabe que muchas congregaciones están en lo equivocado, pero se sienten supremamente bien acogidos dentro de sus congregaciones? Pero en las iglesias de Cristo, no en todas, hermanos, pero sí en un gran número, muchos visitantes entran y por la experiencia que tienen, el impacto que tienen, sí, negativo, no vuelven. ¿Cuántos miembros, cuántas personas han asistido a las congregaciones, se sientan y no saben cómo es el culto? Cogen un himnario lleno de notas musicales con pentagrama, toda la congregación empieza y el visitante perdido, embolatado porque no entiende ese himnario. Alguien se tiene que sentar con él, guiarle en la adoración, en la búsqueda de los textos de la Biblia, para que él pueda
con la iglesia también participar de todas las actividades que se hacen. Bueno, el visitante no dice nada, pero el impacto que él reciba dentro de la congregación va a determinar si vuelve o si por ahí nunca más volverá a aparecer. Entonces, hermanos, ¿qué calificación le daría Cristo a su congregación en la manera en que ustedes o nosotros recibimos a los visitantes en los cultos de reunión? Bueno, estaría Santiago, si Santiago visitara la congregación nuestra, la suya, estaría molesto con nosotros como lo estuvo con los cristianos del primer siglo, que estaban mostrando parcialidad con ciertos miembros de la congregación. Si entra una persona sencilla, humilde, bueno, lo recibimos. Pero si viene un hermano extranjero, un hermano de otra parte, eso sí es una gran noticia y eso sí es una gran visita, y lo colocamos en el mejor lugar y lo subimos y alfombra roja y bienvenido y no sabemos ni dónde ponerlo. Pero cuando visita a alguien una congregación y si es de una apariencia sencilla, bueno, es un visitante. Pero en comparación con otros, sí hemos actuado de esta manera que Santiago condena ahí en el capítulo 2, versículo 1. Miren, hermanos, mostrar parcialidad es evidencia de que no estamos practicando la fe. Jesús, cuyos pasos hemos de seguir, Jesús nunca mostró parcialidad. ¿Se ha preguntado si los fariseos habrían aceptado a Jesús si éste les hubiera mostrado el respeto que ellos pensaban que merecía? Hermano, mire, a Jesús no le impresionó la apariencia externa, sino que miraba el corazón, a lo interno. Los fariseos incluso reconocieron esta cualidad de Cristo, la manera en que él trataba a las personas. Y mire lo que dijeron en Mateo capítulo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. De la misma manera, a Jesús tampoco le impresionaba la condición social ni la riqueza. Es más, estuvo más impresionado Jesús con una viuda pobre que con un rico fariseo. Jesús pudo penetrar lo externo y ver el potencial en las vidas de los pecadores. Por ejemplo, Jesús pudo ver en Simón una roca, o la roca sobre, como dice ahí, que sería la iglesia, sobre la cual Cristo le daría a este varón las llaves del reino. En Mateo, por ejemplo, Jesús vio en este hombre que era recaudador de impuestos, vio a un discípulo fiel. A la mujer en el pozo, cuya vida pecaminosa le había convertido en una marginada social, Jesús podía ver el instrumento de una gran cosecha. ¿Cómo veía Jesús a las personas? Es de la misma manera que usted y yo, hermano querido, usted y yo debemos ver a las personas. Jesús podía ver el instrumento importante, una vida valiosa en cada individuo. Si vamos a seguir a Cristo, como lo profesamos todos los domingos, como lo profesa usted y yo en cada culto, cuando cantamos, cuando oramos, cuando estudiamos, tendremos que ver entonces más allá de lo que una persona es decir, lo que una persona puede ser. Así que después de que Santiago entonces nos pinta semejante cuadro en esta congregación,
En el versículo 5 entonces empieza la elaboración de su argumento, de su exposición. La parcialidad, hacer acepción de personas, es tan mala, es tan pecaminosa. ¿Por qué? Porque es incompatible con la actitud de Dios. Sobre todo, su actitud para con los pobres. Hermanos, varios versículos en la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios no lo hace, y si esa es la actitud de Dios, ¿por qué usted sí? ¿Por qué las congregaciones sí lo hacen? Entonces en el versículo 5 dice Santiago: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Bueno, Santiago no está limitando su enseñanza sobre la imparcialidad a solamente los ricos y los pobres, a pesar de que parece ser la necesidad más apremiante en los días en que él escribió la carta. Sus lectores tienen que darse cuenta de que el pobre que está siendo ignorado tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Es lo que está diciendo en el versículo 5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Claro, hermanos, Dios tiene al pobre en un lugar muy especial en su corazón. Es más probable que el pobre sea receptivo al evangelio porque no depende tanto de las cosas de este mundo. Obviamente el pobre no está supeditado a las cosas materiales, no depende tanto de esas cosas materiales. Nuestra errada actitud podría impedirle conocer a este pobre de la herencia que hay en el reino para los que aman al Señor. Bueno, además de todo lo anterior, solo piense en cómo el rico habría actuado para con los cristianos. Es más, Santiago dice en el versículo 6, la última parte del versículo 6 y el versículo 7, dice cómo actúan los ricos para con los cristianos. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, Santiago no está condenando de forma general, ni siquiera acusando a todos los ricos. Bueno, se está refiriendo solamente a aquellos con los que tenía que estar relacionándose. En la vida de Santiago conocía a algunos ricos de esa forma. Santiago entonces menciona 3 males específicos de los cuales los ricos eran culpables. Esto es, explotar a los cristianos, arrastrarlos a los tribunales y difamar el noble nombre de Jesús. Entre líneas, lo que Santiago pregunta es, ¿cómo es posible entonces que se les muestren a estos parcialidad? Santiago entonces resulta con un ímpetu su punto en el versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cita lo que él llama la ley real. ¿Y qué es la ley real? Simplemente es la ley del Señor. A saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al sacar a relucir la ley real, está infiriendo, está concluyendo que la prueba básica del carácter cristiano consiste en nuestro comportamiento y actitud para con los demás. No es que tanta doctrina sepamos, no es que tanta argumentación sepamos. La ley real invita, hermanos, y consiste es en un comportamiento, es en un estilo de vida, es en una actitud con los demás. Bueno, es fácil decir, trate correctamente a los demás. Sin embargo, lo difícil, hermanos, es llevarlo a la práctica. Todos nosotros sabemos esto, ¿no? Somos conscientes de esto.
Ahora, con frecuencia los aspectos más sutiles en cuanto al trato de las personas son las que nos causan un conflicto o problemas. Bueno, puede que no tratemos abiertamente a una persona o un grupo con prejuicio. Sin embargo, podríamos criticar severamente a alguien con el que no estamos de acuerdo. Santiago, a continuación, nos lanza un desafío difícil de manejar, a saber, que dice ahí en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Así que vuelvo y repito, Santiago nos lanza o nos presenta un desafío difícil de manejar, que es cuál, hermanos, que cualquiera que guarde toda la ley, pero se equivocó en un punto, se hace culpable, es culpable de pecado, está condenado. Eso lo dice el versículo 10. Entonces parece que Santiago está anticipando la pregunta: ¿por qué hablar tanto de mostrar parcialidad? Santiago entonces desea mostrar que cualquier pecado que quebrante la ley de Dios, quebranta la comunión con Dios. Si cumplo todos los mandamientos de Dios, pero deliberadamente rechazo uno solo, pues habré quebrantado la comunión con Él. En el presente contexto, ello significa que si no me gustan los de la raza negra, los blancos, los mexicanos, los rusos, los sureños, solamente porque son de raza negra, blanca, etcétera, etcétera, entonces dice ahí, estoy colocando en peligro mi alma, está en peligro mi vida espiritual, simplemente porque estoy juzgando según su raza, su color, sean estos blancos, mexicanos, rusos, sureños, etcétera, etcétera. Ahora, las observaciones que hace Santiago sobre el cometer estos pecados, vamos a leer el versículo 11, dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Bueno, esta observación que hace Santiago sobre el cometer homicidio y adulterio tienen por objetivo mostrar la gravedad de ser parcial o de hacer acepción de personas. Por lo general, nosotros nos preocupamos por los pecados mayores. Sin embargo, Santiago nos dice que debemos entender que mostrar parcialidad está en la misma categoría. ¿Me explico? O sea, el adulterio, el homicidio, ay, esos son pecados mayúsculos, esos sí son pecados gravísimos, pero hacer acepción de personas, escoger a este y rechazar al otro, bueno, eso no es un pecado. Déjeme decirle, hermano, que Santiago en el contexto lo está colocando como un pecado mayor. Es un pecado grandísimo. Es más, Santiago lo está colocando en la misma categoría. ¿Cuántas congregaciones podríamos nosotros señalarlas? No de estos pecados, como dice ahí, de adulterio, fornicación, robo, pero sí podrían ser condenadas por hacer parcialidad, por hacer acepción de personas. Obviamente, hermanos, no podemos agradar a Dios si quebrantamos la ley real. Y si quebrantarla es haciendo excepción de personas, entonces sí estamos muy mal delante del Señor. Puesto que Dios, hermanos, juzgará nuestras palabras, Dios juzgará nuestros hechos, Dios juzgará nuestras actitudes. Entonces necesitamos vivir de tal manera que Dios se agrade de nosotros. Pero no se agradará si usted y yo hacemos acepción de personas. En el versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que, hermanos, la ley real, si infringimos un punto, si usted lo considera que es un punto pequeño, como este de la parcialidad, sí hizo culpable de todos los otros. Bueno, en el versículo 13
Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué le sirve a la iglesia de Cristo tener la doctrina bíblica, cantar como los ángeles, sermones espectaculares, tener toda la organización que la Biblia dice, si nosotros hacemos diferencia entre unos y otros? Pues déjeme decirle, como dice el versículo 13, que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cuántos cristianos, profesando la doctrina perfecta, se condenarán o nos condenaremos por el simple hecho de tener en nuestras virtudes o no tener en nuestras virtudes lo que es el amor, el perdón y la misericordia? Los misericordiosos es un tema que Jesús habló en el Sermón del Monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Algunos somos de todo. Algunos de nosotros somos de todo menos misericordiosos. Somos buenos para debatir, buenos para predicar, buenos para colaborar, buenos para participar, buenos para todo. Pero para la misericordia es una virtud que brilla por la ausencia en el corazón de muchos de nosotros. Puesto que Dios está buscando misericordia, probablemente debamos cambiar entonces nuestra actitud para con las personas y más para con las personas que visitan la congregación. Nuestra fe nos hará tratar a las personas de la manera que Dios desea que sean tratadas. Es mejor que sea importante para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque este tema es supremamente delicado e importante para Dios. Pero es una realidad que usted y yo hemos visto dentro de las iglesias de Cristo. Iglesias que profesamos a voz en cuello que somos realmente la iglesia verdadera. Pero por otro lado, hermanos, realmente nos falta mucho pelo para el moño, de acuerdo a lo que el Señor dice aquí por medio de Santiago en el capítulo 2, ya estos versículos del 1 hasta el versículo 13. Si usted y yo, hermanos, o toda una congregación, hemos sido clasistas, hemos hecho acepción de personas, es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos, porque nos condenará al infierno, porque Dios lo considera como un pecado mayor. Gracias, hermanos, por su atención. Dios me los bendiga. Los voy a invitar para la siguiente clase, que también va a estar muy interesante, donde Santiago nos dirá en la lección número 8 que la verdadera fe es viva, no es una fe muerta. La verdadera fe debe demostrarse con obras. Y ahí Santiago nos dirá acerca de los pobres, que nosotros no podemos despachar a los pobres de la congregación diciéndoles Dios los bendiga sin que les demos la manutención o lo que ellos realmente su vida necesita. Pero bueno, hermanos, esto será el tema para el miércoles, con la ayuda del Señor, si nos da vida y salud.